Este es un podcast producido por estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Facultad de Educación. En esta ocasión contaremos la novela La distancia que nos separa del autor Renato Cisneros. Entrémonos en esta novela tan cautivadora e interesante. Esta novela es acerca de mi padre, el general de división del Ejército del Perú, Luis Federico Cisneros Vizquerra, y sobre lo que su muerte desencadenó y puso en evidencia. Para esto, volveremos al 2006, en donde, debido al término de mi noviazgo con Pierina Arbulu, terminé devastado y un amigo me contactó con Elías Colmenares, un psicoanalista, en donde me hizo ver que fui producto de un matrimonio inseguro, a escondidas, un matrimonio sin evidencias, por el motivo de que no existía una acta matrimonial que pueda validar esto. Debido a eso, es que en mi inconsciente hay una gran incertidumbre que recién en ese momento pude ver. Fernán, mi abuelo, por no haber hablado, dormía con mi abuela Esperanza y en las mañanas pasaba el día con su esposa Hermelinda. Yo me reconozco nieto suyo e hijo de ese otro hombre callado que fue el gaucho, quien admiró y quiso a su padre, de quien solo recibió disciplina y distancia, un amor fallido o torpe, hecho de cartas y dedicatorias de versos. La ruptura de mi padre y Beatriz fue más que todo un plan para poder casarse y establecerse en Lima, pero debido a esta norma que se puso en el ejército, generó el distanciamiento entre ellos. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿en cuál de esos hijos habría encarnado yo? ¿Se hubieran divorciado, estarían hasta viejitos? Y como última pregunta, ¿vivirá Betty? Y si la busco... Lo que desespera de pronto es no saber, no estar seguro, sospechar tanto. La ignorancia es desamparo y el desamparo intemperie. Por eso irrita, aturde, da frío. Por eso desentierras, para saber si conociste a fondo a tu padre o solo lo viste pasar. Si quiero entender a mi padre, debo identificar nuestros puntos de intersección, iluminar las zonas oscuras, buscar el contraste, resolver los acertijos que con el tiempo fui abandonando. Si consigo entender quién fue él antes que yo naciera, quizás podré entender quién soy ahora que está muerto. Su padre, el gaucho, había vivido en Argentina y ahí se había enamorado. Fue ese un amor frustrado, el amor que tuvo hacia Beatriz. Los padres de ella, de Beatriz, lo habían rechazado esa propuesta de matrimonio. Ella en una carta le decía: no es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Tiempo después, Beatriz tenía un pretendiente. Entonces mi padre, quien ya estaba en el ejército, decide irse a alguna provincia lejana del Perú, y ahí es donde se enamora. Sin embargo, no puede olvidar a Beatriz. Ya con el tiempo, hace una carrera militar, llega hasta general. Mucho tiempo después, se reencuentra con Beatriz, a quien le entrega esa vara de mando de general. Ella tomó entre sus manos ese cetro que premiaba su belleza o su pasado. El padre realmente amaba a Beatriz. Y todo se desató porque el gaucho, mi querido gaucho, quería que Cecilia sea su esposa públicamente. Pero para esto, remontémonos a marzo de 1969. Lo único que le debo a la revolución es haberte conocido. Lucila es gruñona e incomprensiva. Pero claro que lo era. Ella sabía que le estaban siendo infiel en su cara. Todos lo sabían. Pero hay límites y ella los cruzó cuando influenció a sus hijos para mandarle esa carta a Cecilia. La respuesta del gaucho fue sincera. Por favor, no me defrauden. Traten de comprenderme y de ser mis mejores y más leales amigos. Es lo que dijo en su carta. Tú no me vas a dejar, esa puta mosca muerta. ¿Acaso no piensas en tus hijos? El gaucho se fue, pero quería explicar su accionar personalmente con sus hijos. Aunque escucharon, la respuesta de uno de ellos fue: ¿terminaste, papá? Ok, vamos. Pero luego nos cuenta que su vida continúa con Cecilia y una recién nacida de nombre Valentina.
en una conversación de Melanie y Renato. ¿Cómo era la relación que llevabas con tu padre? El gaucho. ¿Por qué mierda se quedó callado? ¿Por qué mierda esperó que la situación se hiciera insostenible para recién hablar? Pero, ay hermano, tus padres fueron amantes por mucho tiempo. Melania le guardó tanto rencor a su padre que realizó varias acciones en su contra. Ella se volvió vocera del FREM. Melania, no me estás dejando otra opción. ¿Qué? ¿A mí también me arrestarás? Lo haré si te sigues involucrando con esas revueltas. Anda, hazlo, atrévete a hacerlo. Melania se alejó, pero Fermín se convirtió en un teórico maoísta, apoyando a Sendero Luminoso, mientras que Estrella guardaba su rencor. ¡Wow! Pobre Renato. Escuchaba y sentía el resentimiento de sus hermanos y no podía hacer nada, porque todo era verdad y lamentablemente no podía juzgarlos. El gaucho, como ministro del Interior, despierta temores y sustos a la prensa de la derecha, quienes lo envuelven en asesinatos, torturas, desapariciones y clausura de revistas. Como ministro de guerra, era de esperar su voz cavernosa. En Huamanga, en medio del terrorismo, dice: «Solo esperaremos la orden del presidente. Estamos con los motores calientes para intervenir». Ante la guerra de las Islas Malvinas y al enterarse que Matías, el hijo militar de su inolvidable Beatriz, estaba en zona de combate, dice a la prensa: «El Perú no solamente debe hacer pronunciamientos de solidaridad, sino demostrar esa solidaridad con hechos». Cuando alguien le recordaba que era un militar retirado en 1982, gritaba: «No tendré una responsabilidad política, pero sí una vocación castrense, y esa no me la va a quitar nadie, carajo, porque yo me voy a morir con ella, me voy a morir siendo un soldado, y eso quiero que diga en mi tumba. Ya sabe, aquí yace un soldado de honor, un soldado de verdad». El acusador, crítico, detractor y enemigo de Alan García, Fujimori y Montesinos, después de haber perdido y denunciado las elecciones al Congreso, en abril de 1995, el cáncer que padece se vuelve agresivo. Es la última vez que aparece vivo en un periódico. 3 meses después, los titulares que provocaría solo lo leeríamos nosotros. Me inquietaba saber si mi padre había matado alguna vez o si había mandado a matar a alguien. Me quedó todo más claro el día que se lo pregunté directamente al general Belisario Schwartz. Dejé que me contara sus peripecias de cuando era un mandamás de inteligencia. Yo me encargaba de todo, desde operaciones psicológicas, el hostigamiento, y a veces podía llegar hasta el final. ¿El final? La eliminación. Una vez encontré 2 espías chilenos y los desaparecimos. ¿Y sabes si mi padre eliminó o mandó a eliminar a alguien? No lo descartaría. Pero ¿sabes si lo hizo? Mira, hijo, si lo hizo tan bien que nadie se enteró. Mi hermana Valentina borró esta escena de su memoria, pero yo no puedo. Estábamos en el comedor interrogando al gaucho. No sé cómo, pero sabíamos que tenía un amante. Deja a esa mujer o te largas. Prometo que ya se acaba. Supongo hoy que se trata de Aurelia Pasquel. Cecilia Saldívar, mi madre, la mencionó hace 1 año solamente. Fue una mujer, algo pasajero, una cosa de nada, me dijo tu padre. El castigador, el disciplinario, el docente, el tutor. Ese fue el sector de mi padre que me tocó ver. ¿Cuidó mi padre su perspectiva? ¿Se impuso a la vida? Por lo menos, sé que no se impuso a la muerte. El gaucho sabía los detalles poco claros de su origen, pero jamás quiso desenterrar esos restos desagradables. Él prefería enterrar. Hoy el lugar natural de su fantasma es la casa de Monterrico. Allí está él, allí estuvo siempre. Tengo la impresión de que sigo siendo un ser construido por él, que sigo actuando según sus dictados, que durante los 18 años que vivimos juntos, él colocó en mi mente ideas, pensamientos, órdenes que me rigen hasta el día de hoy. A mi padre se le diagnostica cáncer de próstata. Se rehúsa a empezar un tratamiento. Quiere continuar con su vida y tomar sus whiskies.
se le dificulta orinar con facilidad. Una noche, al regresar de una reunión, mi padre no quiso bajar del auto. ¿Qué te pasa, viejo?, le preguntó mi madre. Él se quedó callado, se había meado encima. Esta vez había orinado sangre. Me da vergüenza que tengas que lavarme los pantalones, le dijo, y se echó a llorar sobre el timón. Mi madre lo abrazó, diciéndole que no se angustiara, que estaban juntos en eso, que superarían la enfermedad y que todo volvería a ser como antes. Pero mi padre sabía que no era cierto, sabía que tenía las horas contadas y lloraba sin consuelo. Finalmente, el gaucho fallece un 15 de julio. Yo puedo ver el cadáver de mi padre y pienso, ¿a dónde se ha ido? Y es así como resultó todo. Cuánto quisiera estar con mi padre. No me importaría tenerlo aunque sea en pesadillas a costa de tenerlo en mis sueños. Hasta ahora no soporto la indiferencia de su muerte que me haya dejado con esa pregunta que hoy me hago. ¿Acaso te moriste en el momento adecuado? ¿Acaso planeaste tu muerte para que yo renaciera al momento de recibir tu acta de defunción y no siga tus pasos? Cuánto quisiera que respondieras. Aunque no parezca, los villanos también están hechos de heridas, y tú eres un villano uniformado. Es por ello que a raíz de todo eso, es que tú eres cicatriz, más no herida. Qué cosas, ¿no? Bueno, así es como escribí este libro, desenterrando a mi padre para llenar esos vacíos y buscar lo que faltaba. En fin, pienso que tal vez mi padre quería que hable por él. Participaron del siguiente podcast: Naitz Vilca Cayacondo, Gustavo Adolfo Guisa Machaca, Winnie Marjorie Choquenaira Tunquipa, Nairo Guerrero Pulse, Suheili Rubí Choquepata Laura, Ronald Gutiérrez Apaza, Ariana Mamani Serrano.